Muy bien, pues entonces doy la bienvenida a todos los que ya pueden conectarse y también a aquellos que están a punto de hacerlo. Es un placer poder seguir esta lección y hoy vamos a terminar el capítulo 17 y el tema será el reino de Dios y la venida del Hijo del Hombre en el juicio sobre Jerusalén. Esto ya define un poco lo que vamos a hacer para que nadie se pierda en el camino. Ya pongo las cosas bien claras por el inicio. Entonces, espero que hayan tenido una semana agradable y sin ir más lejos, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo para que sea provechoso y para que nos ayude a entender la Biblia en su debido contexto, que es al fin y al cabo lo que queremos. Oremos. Señor, gracias te damos en este día. Gracias una vez más por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por poder abrir nuestras Biblias y exponernos a tu verdad que traspasa el tiempo, y sin embargo nunca pierde su validez ni su luz que arroja sobre nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en ese tiempo y como nos hemos dado cuenta, pues algunos están de viaje o van a salir de viaje, pero encontrémonos donde nos encontremos. Te pedimos que sea un tiempo provechoso para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, bueno, el título ya lo hemos visto y como siempre será de gran ventaja tener la Biblia abierta en este pasaje que vamos a ver y exponer versículo por versículo, esperando despegar todas las dudas que tengamos sobre esto. Bueno, Jesús está enseñando en este pasaje sobre la naturaleza del reino de Dios y la urgencia de estar preparados para su retorno. Bueno, cuando escuchamos esto, su retorno, todo el mundo piensa en la segunda venida, pero el retorno que Jesucristo aquí tiene en la mente es un retorno de índole distinto, porque Él tiene una cuenta pendiente con Jerusalén y Él mismo lo anunció así y dijo claramente señales de las cosas que iban a pasar. Ya hemos en sesiones pasadas hablado bastante sobre el uso de ese término, por ejemplo, el término venida, que muchas veces se usa en el griego, en el texto base, la palabra parusía. Y esto no siempre tiene que ver con lo que tiene que ver con nuestra imaginación o la enseñanza que muchos hemos recibido a lo largo de los años, que siempre automáticamente pensamos en la segunda venida o según la escuela teológica, algunos ya sacan el tema del rapto. Sin embargo, y como veremos también en ese texto, las cosas no son exactamente así. Entonces, una vez más vamos a mirar la división. Esta vez, bueno, he hecho un par de divisiones más, pero básicamente todo obedece a la pregunta en cuanto al reino de Dios y la venida de Cristo. Es la forma como se hace esa pregunta al inicio. Y esto es lo que tenemos en el versículo 20 y 21. Simplemente voy a dar un repaso rápido de este pasaje para que veamos qué es exactamente lo que tendremos por delante. Son los fariseos que preguntan, y esto es la raíz de esa lección de hoy, sobre el tema del reino. Ahora, luego no voy a entrar en ese tema, lo explico al inicio, pero había entre los fariseos, y es curioso, y parcialmente entre los discípulos también, ese malentendido de que Jesús iba a construir un reino inmediato. Quiere decir en el sentido de que él va a restaurar el trono de David, pues Israel va a echar a los romanos, el país va a ser independiente otra vez y va a volver a glorias pasadas. Entonces Jesús echa un jarrón de agua fría sobre esto y dice, no, ustedes no entienden
lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con esa visión de un estado político inmediato, de un Mesías que echa a los romanos. Eso no es lo que va a pasar. Entonces, esto tanto para los fariseos, como para algunos de los discípulos, como para mucha gente hoy en día, yo creo que más que en aquel entonces, es una sorpresa mayúscula. En ese sentido lo tengo más fácil, ¿vale? Porque lo que era sorprendente en aquel entonces sigue siendo sorprendente para muchos hoy en día. Mira, como en 2000 años la gente no ha aprendido. Pero bueno, para eso se han apuntado al Instituto Bíblico para finalmente tener la cosa clara. Si estoy, pero no es mi intención, digamos, de auto alabarnos, pero sinceramente de eso sí que voy muy en serio, estoy convencido. Infelizmente hay mucha confusión hoy en día y bueno, no voy a entrar en el tema, pero solamente para mencionarlo, con lo que está pasando de momento en Oriente Medio pues proliferan, es otra vez como un brote de todo tipo de ideas peregrinas, supuestamente que se apoyan en supuestas profecías del Antiguo Testamento que supuestamente en nuestros días se están cumpliendo. Esto ocurre cada 2 o 3 años y la gente simplemente no aprende. Y esto, más que, digamos, exigir algunos comentarios cínicos de mi parte, realmente es para echarse a llorar. Bueno, la segunda parte, allí sí que estamos hablando de una parte de lo que Jesús dice que va a desglosar, que es el juicio sobre Jerusalén, que está a punto de caer sobre esa ciudad. Y Jesús lo compara con varias historias del Antiguo Testamento, por ejemplo, con la historia de Noé y con la historia de Lot. Esto lo vamos a mirar. Y hablando de esa historia de Lot, allí pues él da un consejo que valió mucho para mucha gente, que salvó la vida físicamente, que es no hay que mirar atrás. Bueno, eso de la mirada atrás lo veremos, lo que eso significa. Y luego ese tema de la separación que significa ese juicio, versículo 34 al 36, y luego el lugar de ese juicio y la respuesta final de Jesús. Y creo que va a ser bastante interesante este pasaje y si quieren, bueno, para muchos de los que ya han hecho otros cursos en el instituto, me imagino que no van a hacer muchas cosas nuevas, pero apúntenlo bien. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente allí fuera que una vez más en nuestros días se está confundiendo mucho con este tema, infelizmente. Bien, dicho todo esto, vamos a ir al primer versículo. Esto es la pregunta de los fariseos en cuanto al momento de la venida del reino de Dios. Dice el versículo 20, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, lo que hay detrás de esto es una vez más, Jesús corrige esas ideas equivocadas, en este caso, de los fariseos. La idea, el reino de Dios para ellos automáticamente equivale al reino de Israel bajo un nuevo rey davídico, que en este caso sería el Mesías. ¿Vale? Esto es la idea. Ellos esperaban un liberador porque una vez más lo digo, Israel en aquel entonces forma parte del Imperio Romano, no es un país independiente. En los diversos tronos que hay en el país, pues hay gente, digamos, que desde luego no tiene ningún tipo de conexión con David. Y en Jerusalén, o mejor dicho, en la ciudad de Cesarea, que era la capital de la provincia romana de Judea, pues peor todavía, reside y gobierna un gobernador romano, ¿vale? Que en ese momento cuando Jesús habla es un tal Poncio Pilato, que ya en su momento vamos a conocer más. Entonces, claro, los judíos
los fariseos aquí, ¿qué es lo que esperaban? Pues un libertador, mm, tipo de los jueces que coge gente y que lidera al pueblo, que hace un levantamiento y echa a los romanos al mar o algo por el estilo. Pues esto era la idea y lo que Jesús dice ahora es que este reino de Dios no vendrá con advertencia. Lo cual que es que pues ustedes ahora esperan de mí que yo me autoproclamo rey davídico, ¿es esto? Y le presento mi programa político para la liberación de Israel o algo por el estilo. Y lo que les voy a decir, señores fariseos, que esto no va a pasar, ¿vale? O sea, el reino de Dios no viene con advertencia. Eso quiere decir que esto no es un programa que se va a cumplir, no es una agenda política, no es lo que ustedes tienen en la cabeza, ¿vale? Entonces, esto era ya de inicio nos damos cuenta que Jesús dirige esa pregunta en una dirección completamente equivocada, en una dirección completamente distinta. Entonces, él sigue con esto, dice versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, algunos dicen dentro de vosotros. La verdad es que ambas traducciones son posibles y ambas traducciones son correctas en ese sentido, pero yo diría que más bien la manera como la Reina Valera lo traduce aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esto teológicamente es más coherente. ¿Por qué? Bueno, porque esto fue anunciado por Juan el Bautista que el reino de Dios ha venido. Quiere decir que no vendrá, sino ya ha empezado. Em, Obviamente ese reino de Dios efectivamente empieza en nuestro interior, pero cuando dice está entre vosotros, quiere decir que este reino ya ha comenzado. Estamos en una fase de transición. Y esto quiere decir que este reino es un reino de otro tipo. En primer lugar, eh, bueno, yo voy a estar parafraseando. Jesús, él mm, dice de cierta manera, señores fariseos, si ustedes esperan el reino de Dios, deberían haber prestado atención a aquel que ya lo ha anunciado, que era Juan el Bautista, que era precisamente el hombre que a ustedes tampoco les ha caído bien, ¿vale? Porque él dijo que esto iba a venir. Y el que luego predica el reino de Dios, que establece el programa del reino de Dios, es Jesucristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte era proclamático y hemos visto también el Evangelio de Lucas que en diferentes lugares él establece los principios de este reino y dice cómo esto va a funcionar, ¿no? Esto no será un golpe de Estado, no será un levantamiento militar, nada por el estilo, sino esto va a ser un proceso largo, lento, pero continuo, ¿vale? Por eso él enseñó sobre esto. Entonces, ese reino de Dios ya hemos hablado nosotros sobre ese tema. Em, Esto es simplemente el área de influencia de Dios cuando Él poco a poco va a transformar ese mundo por la predicación del Evangelio, ¿vale? Esta es la idea. Por esto el reino de Dios, hemos dicho, es mucho más grande que la iglesia. La iglesia es un agente del reino de Dios, pero el reino de Dios, pues, tiene que ver con todas nuestras áreas de vida, ¿vale? Nuestra forma de vida, nuestra forma de entender este mundo. Y este proceso ya ha comenzado. Bien, entonces, seguimos con el versículo 22, y luego esto me imagino que es posiblemente un poco después, o sea, Jesús no da más explicaciones a los fariseos. El texto no dice por qué, pero suponemos porque de esos debates con los fariseos normalmente no sirven para nada. Esa gente sirve en sus 13 y Jesús era una de esas personas que a él no le gustaba perder su tiempo. Bueno, no perder su tiempo con gente que no le hace caso. No le importa coger un niño sobre sus brazos y me imagino que
jugar un poco con ese niño, bendecirlo, tomarse el tiempo para las madres y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que ellos son receptivos para las cosas del reino. Pero esa gente que siempre busca cinco pies al gato, que siempre intenta tenderle una trampa, Jesús no tenía mucha gana realmente de debatir con ellos. Bueno, debatir no tanto. Lo que pasa es que a veces les soltó unos sermones, digamos, con mucho cuidado. Eso sí. Pero aquí él termina. Pero luego se lo explica a sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos de todos modos no le hubiesen hecho caso. Y dice en el versículo 22 a sus discípulos, o sea, este círculo, em, bueno, no sabemos si son los 12 estrictamente hablando, o si es el círculo de discípulos un poco más extendido, pero son los allegados, los que le hacen caso. Dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Qué significa esto? Esto significa que habrá un tiempo después de su crucifixión cuando están anhelando esos momentos de cercanía de Jesús. No hay que olvidar que después de su resurrección había 10 días donde él, bueno, había desaparecido, ¿vale? Se fue al cielo el día de la ascensión y ese Espíritu Santo que él había prometido a mandar aún no había llegado. Quiere decir que estaban un poco, bueno, algunos dicen más perdidos que un pulpo en un garaje. Quiere decir un poco desorientados. No sabían exactamente por dónde cogerlo. Claro, para nosotros hoy es muy fácil decir, bueno, es que son solamente 10 días, pero ellos no sabían, ¿vale? No sabían si son 10 días, si son 100 o si son 1000 días. Sabían que él había prometido, pero de momento se sentían como huérfanos. Y a esto se refiere, obviamente. Em, y luego Jesús lo usa em, para también prepararles para días difíciles que iban a venir. Y de esto vamos a hablar en un momento. Estos días, cuando deseares ver uno de los días del Hijo del Hombre, sin embargo, no solamente se limitan a esos 10 días, sino siempre en la iglesia había momentos donde los cristianos deseaban, ojalá Jesús estuviera aquí de forma visible. Bueno, a ver, pregúntate a ti mismo, ¿tú nunca has deseado, bueno, ojalá el Señor pudiese sentarse conmigo en la mesa porque me gustaría consultarle algunas cosas y me gustaría pues tener su cercanía así? Bueno, yo creo que todos hemos soñado con ese tipo de cosas. Em, y esto es cierto precisamente en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos de aflicción. Y a esto Jesús se refiere. Em, y en ese sentido, bueno, todo hay que entenderlo en ese contexto. Y dice, perdón, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Bueno, esto nos habla de engaño, ¿vale? Esto nos habla de mantener discernimiento. Antes dije que vivimos en tiempos así, indudablemente, pero esos tiempos de engaño, de falsos profetas, de todo tipo de sectas variopintas, siempre las había, ¿vale? Siempre, en 2000 años de historia de iglesia. Entonces, ¿qué hace el creyente? El creyente es llamado a ser sobrio, a mantenerse a la palabra de Dios, a no ir más allá de la palabra de Dios. Y una vez más, ese tiempo que nos toca ahora, particularmente, tiene esas características, ¿no? Yo no sé cuántas veces y yo he escuchado en los últimos, bueno, 3, 4 semanas, bueno, de todo modo notamos que Jesús ya está a punto de venir. Ok, todos creemos que Jesucristo va a venir.
pero este no es el momento. ¿Por qué no? Porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Claro, esto es fácil decir, bueno, ya todo se va al garete y ahora el rapto viene enseguida y ya no tengo que preocuparme de nada. Una vez más lo digo, por favor, ayuden a la gente a entender esto. Esto es una actitud eh, completamente destructiva y sectaria. Y digo sectaria porque es sectaria desde el primer momento. Esto no es nada nuevo. Había en el segundo siglo, y no voy a entrar en ese tema, dos supuestas profetisas que prácticamente secuestraron a uno de los grandes teólogos que había en aquel entonces, que era Tertuliano, que ellos pretendían ya en aquel entonces que, bueno, Jesús está a punto de volver y va a volver en tal sitio que en un país que hoy es Turquía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esa gente incluso se reunió allí para esperar la segunda venida de Cristo. Y claro, el resultado es obvio. No vino, ¿vale? Una de las últimas veces ocurrió, creo que por el año 94, con un predicador bastante conocido en Estados Unidos, Harold Camping, que incluso escribió un libro con el título 1994. Dijo que, no sé, en cierto día en octubre Jesús iba a volver, seguro, porque él lo había calculado eh, y lo sabía. La gente, bueno, canceló sus pólizas de seguro de vida, vendió sus casas, bueno, hizo... Entonces, ¿qué pasó? Claro, Cristo no vino. Y perdón que lo digo muy claramente, tampoco vendrá esta vez, ¿vale? Con todo lo que está pasando. Ese tipo de cosas, helo aquí, helo allí, es la típica actitud de gente que escoge de la escritura lo que les encaje de una forma muy sensacionalista en su teología, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues está succionando la energía de la iglesia o de esos círculos como una aspiradora succiona el polvo y el aire, ¿vale? Quiere decir, quita energía que la iglesia necesita para aprovechar todos los tiempos y todas las posibilidades para llevar a cabo su misión, ¿vale? Nos estamos fijando en el final de los tiempos como un conejo delante de una serpiente, ¿vale? Y estamos casi hipnotizados. Nos quita las ganas de seguir adelante. Porque al final, ¿para qué vamos a hacerlo? Porque el Señor viene enseguida, ¿vale? O si no es el Señor, será una bomba atómica que termina con este mundo. Pues ni el uno ni el otro ocurrirá. Porque esto todavía tiene cosas para seguir. Y yo tengo que admitir, claro, no es un mensaje que venda bien. Yo tendría mucha más audiencia cuando anunciaría mis conferencias, pues algo, Cristo volverá pues el mes que viene, ¿vale? Y estas son las señales. Pues estas salas suelen estar repletas. No, no es así. Y Jesús nos ha advertido desde el inicio de no hacer este tipo de especulaciones. El reino de Dios no es sensacionalista. El reino de Dios es continuo, es eficaz y es imparable. Y su venida no siempre es esa venida que todo el mundo o casi todo el mundo espera. Para eso nos hace falta discernimiento, ¿vale? Y por eso me imagino que se han apuntado al instituto, no en el sentido que nosotros, digamos, seamos infalibles y nada por el estilo, ¿vale? También tendremos nuestras equivocaciones, pero en líneas generales nos mantenemos a la línea que siempre ha dominado en la iglesia de saber discernir y de no cometer errores de bulto, ¿vale? De eso se trata. Entonces, discernimiento es el gran tema. ¿Y cómo se adquiere discernimiento? Prestando atención a lo que Jesús dice. O lo digo de otra manera, prestando atención a la palabra de Dios. Esto es el tema. Bien, entonces vamos a ver cómo esto se desarrolla. Dice aquí porque como el relámpago que al fulgurar resplandece
desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será así también será el Hijo del Hombre. Ahora no dice en su venida, dice en su día, ¿vale? O sea, quiere decir que ¿cuál es ese día de que Jesús está hablando? Es el día del juicio sobre Jerusalén. Él habla, luego lo veremos, de una generación, ¿vale? Y esto en el contexto bíblico son 40 años. Ahora, no voy a entrar en esos detalles, pero esto se establece con facilidad. Una generación es lo que separa el ministerio de Cristo de la destrucción de Jerusalén. Y esto es uno de los grandes temas de lo que Jesús ha anunciado. Entonces, aquí él habla de cosas que ocurren de repente, ¿vale? Porque esta nueva invasión de las tropas romanas que entran por el norte de Galilea, bueno, lo hemos estudiado en nuestra clase de Apocalipsis con mucho tipo de detalle. Esto iba a ser rápido, o sea, vienen, bueno, como un relámpago. Bueno, o incluso se usa una palabra alemana en tema militar, es el Blitzkrieg. ¿No? El Blitzkrieg, un Blitz, es algo que ocurre rápido, ¿vale? Es una guerra relámpaga. Y esto, una guerra relámpago, y esto es exactamente lo que ocurrió cuando finalmente las tropas del general Vespasiano y luego las tropas de Tito entran de nuevo en Israel y en cuestión de pocos días realmente se cierra la ratonera alrededor de Jerusalén. Entonces, una vez más, las palabras de Jesús se han cumplido de una forma absolutamente literal y completa. Entonces, vamos, perdón, esto fue equivocado, así. Vamos a ver lo que va a pasar primero. Dice, bueno, primero que ocurra esto, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Bueno, ahí sale la palabra generación, esta generación, esto es el tema. Esto habla de la crucifixión de Jesucristo, habla de su rechazo, em, y habla de la culpa que esa generación iba a montar sobre su cabeza. Cuando gritan, por ejemplo, que venga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Bueno, esa petición, esa automaldición, se cumplió literalmente, porque así fue exactamente. Y ahora él pone algunos ejemplos del pasado que son, de cierta manera, ejemplos bíblicos de lo que pasó en otros tiempos y bajo circunstancias similares. Él dice como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Bueno, otra vez dice los días del Hijo del Hombre, no dice los días del regreso, ¿vale? Los días del Hijo del Hombre son los días de juicio, cuando Él llevará su juicio sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? Bueno, dice el versículo 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé y el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiere decir que cegado por esas ideas peregrinas de un avivamiento nacional de Israel, ellos pensaban que ya habían ganado la batalla. Bueno, todo era gritar victoria. Eh, Llevaron sus vidas, como vemos aquí, en términos normales y de repente, y esto fue bastante rápido, las cosas cambian. ¿Y cuál es la señal exactamente de que las cosas iban a cambiar? Pues es la salida de la iglesia primitiva de Jerusalén. Tal como Jesús lo había anunciado, esto lo vamos a estudiar en su momento en el capítulo 21, donde él da más detalles sobre esto, ya hablando claramente a los jerusalemitas, porque ellos deberían ser en primer lugar aquellos que tendrían la información. Em,
Y de eso estamos hablando. Bueno, en el caso de Noé, ¿cuál era el momento decisivo? Pues era el momento cuando Noé entró en el arca. Luego hay otro ejemplo, el ejemplo de Lot. ¿Cuál es el momento decisivo? Pues es el momento de que Lot y sus hijas y su mujer salgan de la ciudad de Sodoma, ¿vale? Pues en el caso de Noé es un entrar, en el caso de Lot es un salir, y en el caso que iba a pasar en Jerusalén también es un salir, es el salir de aquella gente que toma en serio esas advertencias, ¿vale? Entonces, una vez más, declaro mi asombro como a veces no se ve con claridad el alcance de las palabras de Jesucristo, ¿no? Él habla a esa gente, o sea, ¿qué sentido tendría que Él habla a los discípulos ahí presentes de un acontecimiento que ocurre, qué sé yo, 2000 o 2500 años más tarde, ¿vale? O sea, no tendría sentido ninguno. O sea, ¿para qué les va a servir a ellos? Y sin embargo, les sirvió a ellos, les sirvió a esa generación, y Jesús tiene ¿cómo diría yo? Una relación muy especial con esa generación que le va a matar, pero al mismo tiempo Él está llorando por ellos, ¿no? Lo veremos más tarde también, como está llorando sobre Jerusalén. Le entristece mucho que la gente no se da cuenta lo que va a venir encima de ellos. Entonces, bueno, aquí dice que ese juicio va a ser repentino. Habrá una advertencia ignorada, que la gente no presta atención sobre esto. Bueno, aquí en el dibujo vemos un poco digamos, artísticamente se han unido las tres historias, ¿vale? El juicio sobre Jerusalén, el diluvio y el fuego que cae del cielo, ¿vale? Entonces, claro, es un momento apocalíptico en ese sentido, es un momento apocalíptico que se ha repetido en varias ocasiones de la historia de Dios con este mundo. En el caso del diluvio había 40 días, digamos, del abrir de esas fuentes, de la lluvia. Luego, como hemos estudiado en su momento, un total de 150 días, y la destrucción fue total, ¿vale? El 100%. De la misma manera como Jerusalén prácticamente sufrió una destrucción del 100%, por lo menos lo que tiene que ver con el templo. Ya no quedaba literalmente, como Jesús dice, ni una piedra sobre la otra. Entonces, estos días de Lot comían vida normal, ¿vale? En Sodoma, el mismo día de la destrucción, la gente desayunaba, como siempre, hasta que se da el tiempo, Lot sale de la ciudad y ahora es el momento. Compraban, plantaban, y sin embargo la cuenta atrás estaba previsto. Dice el versículo 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bueno, salvos obviamente a aquellos que en su momento habían salido de la ciudad a tiempo. Y luego Jesús concluye en el versículo 30, así será en el día en el que el Hijo del Hombre, mira otra vez lo que dice aquí, se manifieste, ¿vale? Él no dice que volverá físicamente o algo por el estilo, es una manifestación. Ya hemos visto la forma como Lucas se expresa, ¿vale? Esto es mucho más adecuado para un juicio que iba a pasar, que de lo que se dice segunda vuelta al final de los tiempos. Entonces, es una referencia al juicio divino manifestado en la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Me imagino que en esta clase pues voy a tener gente, o tengo gente de momento que tal vez no
no han estudiado Apocalipsis y tal vez no han estudiado a cada lección donde explicamos esto. Bueno, luego en el tiempo de preguntas, si algo no queda claro, por favor, para eso damos ese tiempo, ¿vale? Bueno, si queda claro, tanto mejor. Me alegro mucho. Entonces, lo que aquí vemos dibujado, y lo digo una vez muy claramente, es una manifestación histórica de juicio repentino y no una segunda venida al final de los tiempos. Y creo que si leemos el texto, no es difícil de averiguar esto. Así que, entonces, ¿qué es el consejo que Jesús nos da? Dice, en aquel día en que esté en la azotea, perdón, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Bueno, en su momento también expliqué que el gran historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que escribió en el siglo IV una historia de la iglesia, hace una nota y dice que este versículo sirvió, entre otras cosas, para la iglesia de Jerusalén cuando ellos escucharon los rumores de que los romanos iban a venir al norte a asediar a Jerusalén para dejar la ciudad de Jerusalén inmediatamente, ¿vale? O sea, no hay tiempo ni siquiera para hacer las maletas y no porque sea un rapto o algo por el estilo. O sea, vamos a ver, ese texto, aquí dice algo de rapto o algo, o sea, hay que proyectar algo en el texto, como muchos lo hacen para decir algo así. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. O sea, ¿qué sentido tiene eso si estamos aquí hablando del rapto? ¿Vale? O sea, de todo modo no vas a tener o no ibas a tener posibilidad de hacer nada porque Dios te quita. O sea, no es algo, o sea, el que enseña ese tipo de cosas, lo siento mucho, está retorciendo un texto bíblico, ¿vale? Lo digo con todo el dolor del mundo, porque infelizmente mucha gente que son creyentes admirables en esto se equivocan, pero se equivocan terriblemente. Y luego incluso el Señor añade en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. O sea, Él da mucha urgencia a esas palabras. Y bueno, volviendo a nuestro amigo Eusebio de Cesarea, Eusebio nos dice en su historia de la iglesia que en el asedio de Jerusalén, que duró hasta el mes de agosto del año 70, todos los que murieron allí eran judíos. No había, bueno, judíos que siguieron a la religión judía, ¿no? Porque los otros judíos, los que eran creyentes y también algún que otro gentil seguramente huyeron al otro lado del río Jordán, ¿vale? A la ciudad de Petra, que está cerca de donde hoy están, bueno, los altos del Golán, más bien en el norte, pero en el otro lado, en lo que pertenece a Jordania, ¿vale? Allí estaban a salvo. Entonces, por eso él dice, acordaos de la mujer de Lot. Muy importante. ¿Qué problema tenía la mujer de Lot? La mujer de Lot tenía el corazón partido, ¿vale? Bueno, se fue, pero se fue a regañadientes, porque su corazón estaba en la ciudad. Lo que Jesús dice aquí es algo muy importante. No tengan ustedes remordimientos de tipo sentimental cuando vean esas cosas, ¿vale? El templo se destruirá, Jerusalén se destruirá. Ahora, ¿esto es razón para mirar atrás y para añorar aquellos tiempos como muchos ahora añoran un tercer templo y no sé qué? Pues no. O sea, no hay que añorar los viejos tiempos. Lo que hay que añorar es el futuro, ¿vale? Esto es muy importante. El mirar atrás, Jesús en varias ocasiones nos advierte seriamente de que no es buena idea mirar hacia atrás.
Por ejemplo, eso es lo que muchas veces hacen los viejos. Ay, aquellos tiempos. Bueno, antes todo era mejor, eran tiempos dorados. ¿Cómo se vivía en tranquilidad? Bueno, esto también muchas veces en lo espiritual se hace y no sirve para, o sea, ¿para qué sirve esto? ¿Mm? Y espero que en ese sentido, aunque cada día seamos más viejos, que por lo menos en nuestro corazón seamos cada día más jóvenes, mirando hacia adelante. O sea, eso de añorar los tiempos de antaño, esto, bueno, déjalo a tus abuelos y a tus padres y a tu perro y a tu gato, ¿vale? Pero no es una actitud para un creyente. No es buena idea. Entonces, viene el versículo 33, donde Jesús dice, todo el que procure salvar su vida, lo perderá. Bueno, eso es exactamente lo que pasó en el asedio de Jerusalén. Mira, hicieron lo posible o lo imposible para salvar sus vidas. Bueno, es un tema realmente difícil, pero llegaron hasta el punto de que unos madres se comieron a sus propios hijos. O sea, algo inimaginable. ¿Para qué? Para salvar su vida, obviamente. Y sin embargo, al final lo perdieron. Y luego todo el que la pierda, la salvará. ¿A qué se refiere? Bueno, los que salieron de Jerusalén lo dejaron todo atrás. Y la vida para ellos siguió. ¿Vale? Es una forma de decir Jesucristo de que a veces sí hay que dejar las cosas atrás y hay que mirar hacia adelante. Bien, entonces, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, eso sí, yo también he escuchado gente que dice, bueno, aquí finalmente tienes el rapto, ¿no? Porque esto, bueno, hay dos gente que están trabajando, el otro será, bueno, se dice tomado en el sentido de que desaparece, está a salvo con el Señor, y la otra persona pues sigue allí. ¿Es esto de lo que está hablando ese tema? Y el versículo 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. ¿De qué está hablando aquí Jesucristo? Está hablando de dos destinos diferentes. Quiere decir, las mismas circunstancias, pero el juicio será selectivo y personal. Es decir, que la separación va a ir por en medio de familias enteras, ¿vale? Aquí no estamos hablando del rapto, sino estamos hablando simplemente de una separación, de un juicio selectivo. ¿Y cuál es la razón de ese juicio selectivo? Pues la razón de ese juicio selectivo es la obediencia a las palabras de Jesucristo. Lo que determina el destino es el estado del corazón y no es otra cosa. Y esto, por cierto, lo vemos hasta el día de hoy, donde nos damos cuenta de que esa división, y estoy seguro algunos de ustedes podrían dar testimonio de esto, esta división separa a familias enteras, ¿vale? Algunos que creen, otros que no creen. Y muchas veces es gente que comparte el trabajo, que comparte una cama o que comparte las actividades diarias, ¿vale? Esto forma parte de lo que es el reino de Dios. Y finalmente, aquí tenemos la pregunta de los discípulos. Después de haber escuchado esto con mucho cuidado, entonces dicen, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde va a ocurrir esto? Bueno, ellos ahora no preguntan dónde va a ocurrir tu segunda venida o algo por el estilo. Los discípulos entienden que aquí estamos hablando de un juicio y quieren saber y dónde ocurrirá ese juicio. Y la respuesta de Jesucristo es una respuesta clarísima para cualquier persona que tiene dos dedos de frente. Él dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Bueno, el cuerpo es el cuerpo muerto. Y las águilas
son los buitres, ¿vale? Esto es lo que significa. Quiere decir, donde está la caroña, creo que es la palabra que se usa hoy en día, allí vas a encontrar los buitres. Y creo que todos hemos visto en alguna ocasión una, no sé si es una manada de buitres descuartizando un cuerpo muerto, ¿vale? O sea, cada vez hay más. Ahora, lo interesante es, él usa aquí la palabra águila por una razón evidente, porque el emblema del Imperio Romano era el águila, ¿vale? Pues esto los tenían en los estandartes de sus tropas. O sea, el águila romano era proverbial. Y para una persona en aquel entonces queda absolutamente claro, si quería entender esto, de que aquí estamos hablando de las águilas, de las tropas romanas que se van a encargar de devorar la caroña. ¿Y cuál es la caroña? Es una religión muerta por su incredulidad, el templo que solamente sirve ya de adorno, que es vacío, que está sin vida, y donde todos los sacrificios, y ahí otra vez la palabra caroña, porque eso es lo que es, al final y al cabo, atraerá a las águilas, al estandarte de los romanos. ¿Vale? Entonces, la iglesia al final lo entendió y de esa manera salvó su vida. Y una vez más nos damos cuenta que Jesús aquí no está hablando de su segunda venida, está hablando de la destrucción de una ciudad. Y aquí en toda esa parte no está hablando del reino de Dios y ni siquiera está hablando del reino de Dios que como los fariseos y muchos judíos lo entendieron. Está hablando de la destrucción de una ciudad. Entonces, esto sirvió obviamente a la iglesia de entender. Bueno, el significado de esto es obviamente que este juicio será universal, bueno, universal que ocurrirá en todo el país, particularmente en Jerusalén, que será inevitable de la misma manera como la muerte de esa liebre será inevitable, lo que tenemos ahí en la imagen, y que además es un reconocimiento de una analogía natural. Quiere decir que esto es lo que pasa. Lo, lo que lleva el olor de muerte atrae a lo que lleva el olor de muerte. Entonces es lo típico, digamos, de nuestra forma de entender lo que Jesucristo está enseñando sobre esto. Quiere decir que voy a llamarlo así, la religión judía, que ya en aquellos tiempos ya no tiene nada que ver con lo que Moisés había establecido, terminaría sus días. Y con la destrucción del templo, con lo que Jesús anuncia, el judaísmo se va a convertir completamente en una secta, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienes hoy. Em, Tú miras esto y a veces pues tenemos cierta atracción casi romántica con todo lo que es el judaísmo, pero claro, es una religión sin Salvador, es una religión sin perdón de los pecados, es una religión sin sacerdocio y infelizmente, también esto hay que decir, es una religión sin palabra de Dios, porque le falta una parte de la revelación que es el Nuevo Testamento, ¿vale? Que se añadió a esas escrituras, que es la falta del Mesías. Y en este sentido, bueno, hay que entender esto. Por lo tanto, el texto que tenemos ahí, ahora enseguida vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. El tiempo que tenemos ahí es uno de los textos claves para que hagamos un uso sabio de todas esas cosas. Y una vez más lo digo, en los tiempos que corren, de momento,
vamos a poder, si hay gente que no quiere escuchar, tener amplia ocasión de exponer las cosas tal y como están escritas. Em, Tal vez si tiene la ocasión de hablar con una persona que está en esa tesitura de que, bueno, vivimos ya en los últimos momentos, Jesús va a volver en cualquier momento, y lo que ocurre en el Oriente Medio es el cumplimiento de no sé qué profecías. Mi primera, mi primera pregunta es siempre, ¿de qué profecía exactamente estás hablando? ¿Vale? Y ya normalmente ya tenemos un problema, porque raras veces, no, la respuesta suele ser, no, porque hay tantas profecías. Bueno, dime una, ¿vale? Eh, bueno, no quiero entrar más en el tema, vamos a dejarlo ahí y animo si hay preguntas que aprovechen el tiempo para hacer esas preguntas, ¿vale? Entonces, adelante.